¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Las circunstancias políticas que vivimos, sobre todo a partir de la elección del presidente Castillo y previamente en la campaña electoral que llevó a su elección en segunda ronda, nos llevan desde mi punto de vista a una reflexión que debe ser un poco más profunda. Sabemos que el presidente Castillo llegó por una especie de circunstancia especial en la que, con una crisis política que ya tiene años, los partidos políticos que representan, vamos a decir grueso, de manera gruesa, a un 70, quizás un 75% de la población peruana, que están ubicados en el centro político y en la derecha y extrema derecha, se dividieron, ya lo habían hecho en otras oportunidades, no tuvieron la capacidad de desarrollar un liderazgo común que aglutinara en estas circunstancias especiales todas las posiciones en algunos puntos comunes. Y entonces, ante la división de estos partidos y de sus correspondientes candidatos o candidatas, automáticamente quedaron pequeños partidos más unidos y de tendencia de izquierda y de extrema izquierda en una condición que ni ellos mismos esperaban. El paso a la segunda vuelta del profesor Castillo es entonces más que un triunfo del señor Castillo basado en sus propuestas y en la adhesión de sus ideas por parte de muchos peruanos, en un efecto que yo llamaría de carambola por esta división de los otros líderes, sobre todo por la tremenda dejadez y falta de responsabilidad de más de 7 millones de peruanos que no fueron a votar a la primera vuelta, a lo que hay que añadir los peruanos que fueron a votar seguramente por no pagar la multa, pero que votaron en blanco y viciado. De suerte que en la primera vuelta no ganó ni la señora Keiko ni el señor Castillo. En la primera vuelta ganaron los ausentes, los votos viciados y los votos en blanco. Esta dramática situación llevó ya a una segunda vuelta que tiene otra lógica, donde el porcentaje mayor de la población que no estaba ideológicamente cercano siquiera a los planteamientos de izquierda radical que hacía el Partido Perú Libre, por el que postulaba el presidente Castillo, esa población prefirió votar por el profesor Castillo para no votar por la señora Fujimori. Tiene razones, el antivoto fue un elemento nuevamente que marcó la elección, como ya lo había sido en elecciones anteriores con otros presidentes. Así es la situación, hablando fríamente y en números. Y entonces, tiene esta oportunidad de llegar al gobierno nacional un partido de extrema izquierda que se declara, de acuerdo al manifiesto que está publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, como un partido marxista-leninista que, dicho por ellos mismos, están en total desacuerdo, yo diría odian a los caviares por considerarlos una especie de personajes que en nombre de la izquierda viven del Estado, lo cual no deja de tener cierta razón, y a partir de eso desarrollan una propuesta ideológica en términos genéricos cuya principal bandera es el cambio de la Constitución, para supuestamente crear un nuevo Estado, mejorar la educación, la salud y en general la felicidad de todos los peruanos, o del pueblo peruano, porque como son bien clasistas, ¿no?, consideran que el pueblo peruano es solamente el pueblo que está cerca de ellos votando, y nosotros todos, que somos el pueblo peruano, pues aparentemente somos una segunda clase de pueblo peruano. Muy bien. Esto es lo que pasó. Y luego lo que está pasando es que ya en el ejercicio del poder, de la acción de gobierno, que es nada sencilla, con las complejidades que normalmente tiene y en adición a las múltiples crisis simultáneas que estamos viviendo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis de valores, crisis política, pues ha evidenciado las tremendas incapacidades, vulnerabilidades e improvisación
que el gobierno tiene, y en particular el presidente tiene, para poder afrontar una tarea de Estado de una manera mínimamente sostenible y eficiente. Conclusión: 7 meses de gobierno, 4 gabinetes, muchos ministros censurados, 2 mociones de vacancia para el presidente y una circunstancia de incertidumbre y de desconfianza que solo genera problemas para el pueblo, que somos nosotros, pero para los más pobres del pueblo, que son los que supuestamente defiende el presidente Castillo. Claro está, frente a las circunstancias y la realidad constitucional, legal y de lógica política, ha quedado claro que el tema del cambio de la Constitución y la Constituyente son inviables políticamente, yo diría también económicamente en estos tiempos. En principio porque, como parece ser la característica de este gobierno y del presidente Castillo, todo lo que dicen y lo que plantean no está en base a una reflexión serena, estudiosa, tomada de fuentes estadísticas, basada en datos, como es el tema que hoy día debe caracterizar cualquier decisión, y obviamente las políticas también. No está basada en una especie de prejuicio ideológico, idea preconcebida, aspiración sentimental, pero nada que tenga que ver con algo que sea sólido, planeado con cierta racionalidad dentro de su componente ideológico, pero que sea por lo menos un argumento mínimamente sostenible y respetable. Por eso, ante tanta ineficiencia, recordé que a principios del siglo XX, con esa generación del 900 que tuvimos, que fue tan importante para la discusión de las ideas y el desarrollo y el cambio cualitativo del Perú en el siglo XX frente a lo que era el Perú del siglo XIX, surgieron desde diferentes tiendas políticas y bases ideológicas pensadores importantes, respetables. Uno de ellos fue José Carlos Mariátegui, sin duda, el fundador del Partido Socialista Peruano, periodista, escritor, que escribió 7 ensayos de interpretación de la realidad económica del Perú, ¿no? Y que realmente fue un pensador que influyó en su época desde su punto de vista. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana es sin duda un documento de referencia, de obligada lectura, que además contiene una apreciación seria, muy influenciada por su paso por Europa, por diversos países, muy influenciado por su cercanía en el momento que escribe a la revolución bolchevique, al nacimiento de lo que fue la Unión Soviética y la política de economía centralmente planificada y de socialismo, en teoría camino al comunismo, que era algo que empezaba a ser de gran impacto y gran discusión en Europa y en el mundo. Pero la ventaja o la característica de Mariátegui, con todas las críticas que le puede hacer, ubicado en su espacio-tiempo, evidentemente yo soy una persona que siempre ha estado vinculada a la democracia y a la libertad. Pero sin duda, si tengo a alguien con quien conversar o discutir o debatir, y es una persona seria, que estudia, que se ha preparado, puede tener ideas con las que yo no tengo cercanía, que no comparto, pero tengo que respetar a esa persona y discutir las ideas. Y en la discusión de las ideas tiene que surgir algún elemento que sea positivo para quienes nos escuchan y para nosotros mismos. Mariátegui, sin duda, tiene que ser valorado en ese sentido. En un escrito que hizo en 1928, Mariátegui introduce en la parte primera de su artículo la famosa frase por la que es conocido mundialmente, diría yo, que es el socialismo en el Perú tiene que ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Me parece un buen punto de discusión, porque se trataba de ver si las ideas socialistas de la Europa de la revolución bolchevique de las primeras décadas del siglo XX podían ser trasladadas así, como un libreto, como una especie de manual,
América Latina, que tenía obviamente otra dinámica económica, social y política, y que entonces había que ver la viabilidad política, económica y social de aplicar esas políticas. Otro tema ya era la discusión si esas políticas podían llevar a algo, digamos, positivo en el tiempo. Eso es otro tema. Pero en ese momento, ubiquémonos, estaba Mariátegui hablando en la tercera década del siglo XX, muy cerca al inicio de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Y entonces, esto realmente generaba una situación de gran expectativa, por lo menos a nivel intelectual y del debate político y académico. Es cierto que Mariátegui, cuando rompe, digamos, con Aya de la Torre, ¿no? Y con el APRA, porque hubo un tiempo en que Mariátegui estuvo dentro del APRA en los primeros años, Mariátegui ya no logra entender claramente, desde mi punto de vista, esa dinámica que se estaba dando en Perú y en América Latina con respecto a lo que sucedía en Europa en ese momento. Yo creo que ahí Aya de la Torre fue el gran ganador académico y político, porque ahí entiende que esa manera de entender, de internacionalizar el proceso de desarrollo y de evolución de la economía y la sociedad, tenía que ser evaluada de acuerdo a las características que tenía América Latina. Entonces, Aya dice, por ejemplo, criticando a Lenin, ¿no? Que había escrito el imperialismo fase superior del capitalismo, y Aya dice, no, un momentito, eso era en Europa, pero en América Latina o Indoamérica, como llamaba Aya de la Torre a la región, el imperialismo es la primera fase, y ahí viene ya una primera división. Pero los temas más sustantivos que apartaron a Aya de Mariátegui, ¿no? Es que Mariátegui insiste en un tema de lucha de clases, y aunque dice ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Sigue defendiendo de Moscú y de la línea internacional, de la internacional comunista. Y entonces ella dice, no, la lucha de clases no va a llegar a un proceso que genere una dinámica hacia adelante. Lo que va a generarse es la necesidad de la unión de los trabajadores y las clases medias, ¿no? En el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, y ahí ya tiene una gran diferencia con la posición comunista, socialista, la lucha de clases, la toma del poder, basado en la violencia y filosóficamente en la dialéctica de la creación del caos y la negación de la negación, el aprovechamiento de las contradicciones, etc. Entonces, yo creo que ella ganó esa batalla ideológica de discusión, pero miren el nivel de debate que había. En los años 20, en los años 30 del siglo XX, y había muchos más pensadores que estaban en esa discusión. También terció en el debate Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Entonces, estábamos en un nivel de discusión donde habían, por cierto, diferencias ideológicas, políticas muy importantes, pero con personajes verdaderos, digamos, piezas fundamentales y pesos fuertes en la discusión por su preparación, por su capacidad, por su liderazgo. Yo he conocido, Mariátegui murió muy joven, yo he conocido a dirigentes del comunismo y del socialismo peruano, discípulos de Mariátegui, con los cuales he tenido la oportunidad de conversar. Era gente instruida, leída, con cultura general, con una apreciación de su propia manera de entender el mundo y el Perú, pero que tenía una base lógica, una base incluso científica de discusión. En la ciencia podemos discutir incluso con diferentes teorías acerca de un mismo punto. Pues bien, yo estoy reflexionando con ustedes sobre este tema y empiezo a mirar quiénes son los líderes de la izquierda, del comunismo o del socialismo peruano o del socialismo marxista-leninista, como dice el ideario de Perú Libre, el que es, digamos,
absolutamente adherente del presidente Castillo, ¿no? Pero con serias deficiencias. Miren, los niveles de discusión que habían entre los líderes hace 30 años de la izquierda o del socialismo, aun cuando estábamos ideológica y políticamente muy distanciados, eran por lo menos niveles de discusión de cierto nivel que podía generar un debate alturado, diferente, fuerte, pero al mismo tiempo que dé luces a quienes escuchan ese debate, a quienes observan esa discusión, para generar su propia reflexión y su propia posición. Hoy, ¿qué tenemos en la izquierda peruana? Hoy, ¿qué tenemos en quienes se dicen comunistas, socialistas peruanos, socialistas del siglo XXI, ese famoso socialismo del siglo XXI que introdujo Chávez, Evo Morales, que ahora tienen unos remedos de democracia, realmente son autocracias allá en Venezuela, en Nicaragua, ya no hablo de Cuba, y en la propia Bolivia, en muchos aspectos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los liderazgos? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la consistencia de esa argumentación, aun cuando no estemos de acuerdo? ¿Qué lectura autocrítica han hecho quienes pretenden ser marxistas-leninistas en este tiempo de la evolución de los hechos económicos, sociales y políticos a fines del siglo XX, que terminaron hacia los años 1989, 90, 91, con la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, la fragmentación de la entonces Unión Soviética, en muchos otros países independientes, uno de ellos Ucrania, ahora en la situación de guerra en la que está con Rusia, y la desaparición de muchos países, Yugoslavia, que se convirtió en 4 o 5 países independientes, la entonces Checoslovaquia, que se dividió en República Checa y Eslovaquia, etc. ¿Qué lectura han hecho de esa situación? ¿Qué reflexión han hecho de lo que significa entonces el planteamiento marxista-leninista, la lucha de clases, el carácter materialista con el cual se trabaja bajo esa ideología, el tema de la economía centralmente planificada, del plan quinquenal, de la no importancia de los costos para poder determinar los precios, del Estado reemplazando supuestamente al mercado en la función de asignar recursos? ¿Qué han tomado? ¿Qué han aprendido? Y si no han estudiado y no han leído, porque claramente no leen, no estudian, ¿no? Entonces lo que han hecho, por lo menos han viajado, han ido a preguntarle a los actuales alemanes que vivían en la parte de Alemania Oriental, la comunista, ¿cuál es la diferencia entre su nivel de vida ahora y el que tenían cuando estaban bajo el ámbito comunista? Han ido a preguntar a Hungría, a la República Checa, a Eslovaquia, a Croacia. Han ido a preguntarles, oye, ¿cómo viven ustedes? ¿Se sienten mejor que cuando estaban en regímenes comunistas hace algunas décadas? Han discutido lo que se está produciendo en esas economías llamadas ahora de transición, ¿no? ¿Conocen algo de lo que ha pasado en la realidad? ¿Saben? Cayó el muro, de repente ni siquiera están enterados, o por lo menos no saben qué significó. La caída del muro es un acto simbólico, un hecho histórico, pero representa todo un proceso de degradación de ese pensamiento totalitario comunista de economía manejada por el Estado, de ausencia total de libertad y de mercado, y de intento de programar la vida de todos desde un cuerpo que es el Partido Comunista que está en el Estado, y que son algunas personas que manejan autocráticamente la vida de los demás. ¿Han reflexionado sobre eso? No, por favor, quienes puedan hacerlo, entren a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, busquen Elecciones Generales 2021, entren al icono Plataforma Electoral, busquen candidatos nacionales, y ahí están los planes de gobierno, y en el plan de gobierno de Perú Libre van a encontrar una serie de argumentos que pudieran haber sido escritos hace varias décadas atrás, y que parece que el mundo no cambió, que el muro de Berlín no cayó, que la Unión Soviética sigue siendo tal, y que la economía centralmente planificada, es decir, el Estado asumiendo funciones del mercado, es una cuestión ya sin discusión. Por eso, ante estas circunstancias, y recordando a Mariátegui,
con su frase ni calco ni copia, sino creación heroica, yo diría, lamentablemente para el Perú, porque yo no soy ni procomunista ni prosocialista, creo en la libertad, creo en la democracia, creo que se puede desde la libertad y desde la democracia trabajar para salir de la pobreza y la desigualdad y lograr niveles que nos merecemos de una mejor calidad de vida para todos y de un país que tenga mejores condiciones que se merece y tiene las condiciones. Yo creo en eso, pero ni calco ni copia, sino creación heroica. Estaría hoy día con este parafraseo que voy a hacer, ni calco ni copia, sino mediocridad pura. Ni calco ni copia, sino ignorancia pura. Ni calco ni copia, sino improvisación pura. Qué terrible lo que pasa en este aspecto. No hay que ser comunistas o socialistas para leer un poco sobre lo que significa el comunismo y el socialismo. No hay que ser marxista-leninista para leer El Capital o leer los escritos de Marx, de Lenin o de Engels para tener una idea de qué era lo que planteaban a principios del siglo XX en sus principales escritos o a fines del siglo XIX. Hay que estudiar, hay que leer. Si se quiere ser dirigente, hay que prepararse. Es una vergüenza lo que pasa con muchísimos dirigentes. Y claro, también forman parte, porque no solamente hay que criticar a quienes se dicen dirigentes de izquierda peruana o marxista-leninista peruanos, ¿no? Y que están pues en estas condiciones evidentes de ineficiencia, de mediocridad y de falta de capacidad para lo mínimo que debe ser la conducción de un gobierno nacional, pero gobiernos regionales también. El propio Cerrón, cuando fue gobernador de Junín, y gobiernos municipales de muchos lugares del Perú. Ahí está el canon, que se distribuye justo para las zonas donde están las provincias, distritos y centros poblados que están cerca a los centros mineros y otros, digamos, lugares de extracción de recursos naturales. Ahí está el canon. Solo por minería, 40.000 millones de soles en los últimos 10 años. Y la mayoría de sus gobiernos son de izquierda. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Dónde está la inversión en agua, desagüe, en caminos, en canales de regadío, para que la población sienta que la minería les da riqueza también a ellos? No está. La han gastado cuando han gastado, o la han despilfarrado cuando también ha ocurrido, ¿no? O si no, en el mejor de los casos, entre comillas mejor, han construido la Plaza del Pueblo, la Plaza de Toros, el nuevo local municipal, pero agua, desagüe, no, eso que lo haga el gobierno nacional. Nosotros tenemos nuestro dinero. De manera tan pequeña, tan pigmea de pensamiento, es la que está generando mucho del caos social que hay en esas zonas. Lo que a su vez, contradictoriamente, es desde el lado nacional planteado como un defecto cuando en realidad los que tienen que ser puestos en discusión y en evidencia son los gobiernos subnacionales que con dinero importante en la mano no han sido capaces de mejorar el nivel de vida de su población. Ni calco ni copia, sino creación heroica. Una frase de Mariatti en las primeras décadas del siglo XX que tenía un contenido, que tenía una apreciación seria, profunda, una vivencia y un planteamiento que en su opinión era el que debía seguir el Perú. Sus supuestos discípulos o ahora seguidores no pueden ni siquiera llegar a esa frase. Ni calco ni copia, ni nada. Ni calco ni copia, sino solo improvisación, mediocridad e ignorancia. Esta es la realidad. Gracias.